Buenas tardes a todas y todos, muchas gracias por su atención y bienvenidos a la hora de la siesta. Es terrible, pero bueno, es así. En mi caso, para este proyecto de investigación decidí virar mis objetos de estudio. Yo normalmente trabajo en movilización social, específicamente en movilización por derechos humanos, en menor medida otras formas de movilización, pero en los últimos años, al calor de este proyecto, me he enfocado más en aspectos que tienen que ver con el desarrollo de lo que se puede llamar el campo cultural. En ese sentido, me interesó trabajar la idea de qué es lo que sucede con la cultura y con sus proyecciones políticas durante la transición a la democracia en Argentina. Tendría que partir de una idea, digamos, casi a priorística, que es la noción de que la transición a la democracia supone, en Argentina como quizás en otros lugares, un proceso plural, contradictorio y no evolutivo. O sea, un proceso marcado por las incertidumbres, marcado por las decisiones que, como hoy se han planteado respecto de otras cuestiones, no están en los planes previos de distintos grupos, sino que van acomodándose al calor de los desarrollos. Y en lo que a mí me interesa, lo que trataría de poner en cuestión es también en qué momento se puede empezar a hablar del desarrollo de una transición. O sea, en qué punto del tiempo empieza a producirse una serie de cambios o una acumulación de transformaciones que permite identificar el inicio de un proceso. Ese interés por observar el campo de la cultura tiene que ver también con un estado incipiente de los estudios sobre la cultura en la etapa de la última dictadura militar en Argentina, de 1976-83, sus antecedentes y sus consecuentes. Creo que no me equivoco si digo que hay una multitud de estudios en curso y que digamos, el campo de la cultura ha dejado de ser un espacio de intervención mayoritariamente periodístico, literario, y comienza a ser un campo de intervención historiográfico, y que hay cada vez más tesis, algunas de ellas recién terminadas, otras en curso, que están enfocando ese tipo de cuestiones. Lo que incluso supone un paso de trabajos más enfocados en las formas estéticas a otros que están más enfocados en la relación entre estética y política, que son aquellos en los que intentaría inscribirme y con los que intentaría dialogar. Es inevitable retomar algunos de los aspectos o algunas de las cuestiones que hoy adelantó Gabriela Águila, en el sentido de que la transición en Argentina ha sido pensada en sus inicios como una transición muy politológica, podríamos decir, o sea, muy enfocada en las instituciones políticas, y que ese enfoque no fue ajeno a la misma discusión del periodo transicional sobre las características de aquello a lo que se transitaba. La idea de una democracia política o de una democracia representativa no son necesariamente definiciones previas al proceso de transición, sino que es algo que se va construyendo intelectual y políticamente entre los años 81, 82, 83, al calor no solamente de los debates habidos en Argentina, sino también del influjo del pensamiento, digamos, que proviene de los procesos de transición en general, en el caso europeo, y particularmente de los exiliados y de los retornados, que han experimentado otro tipo de inserciones políticas, otro tipo de formas de vida en los países de acogida, y que de alguna manera revalorizan los aspectos institucionales de la democracia frente a otras adjetivaciones, popular, socialista, etcétera, que eran más propias de los años 70. En ese desarrollo, quisiera volver a enfatizar esta idea de un carácter incierto de ese proceso, que ya fue planteado muy tempranamente por politólogos como Guillermo O'Donnell en la
década del 80, la idea según la cual la democracia que se consigue es en última instancia el fruto de un juego de fuerzas sociales magnificado, pero no un proyecto de ningún grupo, ni siquiera del grupo que gana las elecciones con Alfonsín el 30 de octubre de 1983 y que asume el 10 de diciembre de ese año. Como decía hoy Gabriela Águila, una convención bastante extendida es cifrar el inicio de la transición argentina en el final de la Guerra de Malvinas y lo que constituiría una suerte de retirada catastrófica del gobierno militar, que como la misma Gabriela decía, debe ser relativizada. El gobierno militar tuvo 1 año y medio para maniobrar, para tratar de bloquear los efectos de esa transición de manera, digamos, que fue infructuosa, pero podríamos decir que de catástrofe nada, que de catástrofe muy poco. Ya en algunos análisis como el de Hugo Quiroga, que probablemente el más perspicaz dentro de aquellos que se han desarrollado en los últimos 20 años, el libro de Quiroga es anterior, pero ha tenido una segunda edición allá hace 15 años aproximadamente. En el tiempo del proceso, Quiroga planteaba la idea de que la transición tenía que cifrarse o tenía que iniciarse en el año 81. Porque el año 81 era el momento de agotamiento de los proyectos políticos de la dictadura, de apertura de un diálogo político y de la noción de una normalización institucional. Y a partir de 1981 claramente hay una orientación hacia la restitución del poder a un gobierno constitucional, aun cuando los intentos por controlar ese proceso son varios. En los últimos años, incluso hasta podríamos decir meses, ¿no? Porque algunos de los textos que estamos, a los que quisiera aludir son bastante recientes, se empieza a pensar también en cifrar los puntos más profundos de la transición hacia 1979-1980. Momento en el cual claramente hay un agotamiento de lo que podría llegar a ser el proyecto de relevo político de la dictadura, el agotamiento del movimiento de opinión nacional y otro tipo de proyectos que supuestamente iban a reemplazarlo, y empiezan a aparecer interpretaciones como la de García respecto de los debates sobre el federalismo y la relación con las provincias de los años 80, de Marina Franco respecto de la eclosión del problema de los derechos humanos a partir del año 1979, cuando gana la calle, la demanda a favor de los desaparecidos, o el mío propio sobre los virajes del movimiento obrero y los movimientos territoriales en 1979-80, que marcarían ahí un proceso de transformación. Y eso tiene que ver también con no pensar la transición a la democracia como el pase entre dos objetos prefijados, sino pensar sobre todo, siguiendo a Charles Tilly, la idea de procesos de democratización. Procesos de democratización que no terminan cuando se constituye una esfera política institucional, digamos, con las normas constitucionales vigentes, elecciones periódicas, etcétera, etcétera, sino que suponen también desarrollo de, digamos, posibilidades de demandas y contrademandas desde distintos actores sociales hacia las autoridades, disminución de desigualdades, desarrollo de consultas para que las autoridades tomen sus medidas, todos esos elementos que para nosotros podrían ser índice de una democracia más participativa, más sustantiva, que aquella que se dio en llamar en Argentina la democracia política, podríamos quizás verlos a lo largo de un tiempo bastante dilatado. O sea, entonces la transición a la democracia de alguna manera creo que se desdibuja como objeto y adquiere nuevas connotaciones si uno lo piensa en el sentido de un proceso de democratización. En ese contexto me parece que cobra importancia el problema de la cultura. No solamente por la importancia que la cultura tiene hoy en la reproducción de los sistemas políticos y económicos, o sea que no era tan evidente
ni llegaba a ese caso en los años de 1970 a 1980. O sea, el papel que hoy le podemos dar a los medios de comunicación, a los debates sobre el sentido, al Big Data, etcétera, etcétera, son algo cualitativamente superior a aquello que podemos encontrar en los años de 1970 a 1980. Pero si la cultura es una forma de interpelación de los espacios públicos y un espacio de construcción de identidades, me parece que de alguna manera la identificación de un campo cultural permite pensar ahí los conflictos de sentido que se producen entre distintos actores con las autoridades dictatoriales, los lugares intersticiales de acción que van quedando en los marcos del poder autoritario y el modo en el cual esos lugares se van ampliando en un proceso de democratización. Y un aspecto que me interesa particularmente, la idea de construcción de subjetividades disidentes. Entonces, dicho de otra manera, la cultura es una llave que nos permite entrar a distintas cuestiones vinculadas con los procesos de democratización. No se trata solamente de las articulaciones político-partidarias de artistas o intelectuales, que las hay, no se trata solamente de las solicitadas, las peñas folclóricas y los apoyos, no se trata solamente del aval de algunos artistas a determinados candidatos, sino que se trata de pensar el ámbito de la cultura con todo lo, podríamos decir, plástico, magmático y poco definido que supone hablar de la cultura, como espacios de dotación de sentido opuestos a los sentidos propuestos por las autoridades dictatoriales. Y en ese punto, esa idea de un espacio de dotación de sentido me parece importante para ver esta cuestión de una transición no evolutiva, una transición en la cual precisamente se pone en cuestión todo el tiempo el sentido de la transición misma. Y también decía la cuestión de la construcción de las subjetividades en un intento de responder a una pregunta muy simple. ¿Cómo se construyen las subjetividades disidentes en contextos autoritarios? Esto es, cómo personas que no tienen una militancia política, que no se encuadran en agrupaciones políticas, que han experimentado situaciones, digamos, de clausura de los espacios públicos que a su vez estuvo acompañada de altos índices de violencia represiva, cómo esas personas construyen subjetividades disidentes que no necesariamente los llevan a una oposición frontal al poder dictatorial, pero que sí hacen a aquello que podemos llamar disidencias, divergencias, formas, digamos, de participación marginales, etcétera, etcétera. Para pensar esas cuestiones, me parece que habría digamos, hay que tomar algunas decisiones conceptuales, ¿no? Como suele suceder. Una primera decisión es la de concebir a estas disidencias culturales, que en Argentina suelen ser llamadas resistencias culturales, de una manera mucho menos orgánica y políticamente consciente que lo que la palabra resistencia suele invocar en castellano. Tiene que ver sobre todo con el resistance alemán, o sea, con esa noción de una pluralidad de prácticas que no entran dentro de los moldes sancionados para la moral, para las opiniones políticas, para los comportamientos, etcétera, etcétera, a nivel oficial. En segundo lugar, me parece que si bien en gran parte del trabajo me enfoco en la relación con las autoridades dictatoriales o en las posibilidades de acción en un contexto institucional dictatorial, a veces hay que salir de lo institucional y pensar también aquello que podemos llamar las gubernamentalidades, en un término Foucaultiano.
O sea, por un lado, tenemos instituciones autoritarias, tenemos una dictadura claramente autoritaria, pero también tenemos formas de control de las conductas que no necesariamente pasan por el Estado, que tienen muchas veces que ver con las relaciones cara a cara, con las improntas conservadoras de algunos espacios y más progresistas de otros. Esto creo que se ilustra bastante mejor si se comprende que yo trabajo sobre todo una localidad de provincia. La ciudad de Santa Fe, en Argentina, infinitamente más conservadora que aquello que podemos llegar a concebir como una ciudad mundial como Buenos Aires. Entonces, uno tendría que balancear la idea de que la construcción de una subjetividad disidente, la construcción de espacios alternativos en el ámbito de la cultura, no solamente choca contra disposiciones gubernamentales oficiales, con agencias estatales, sino que también choca con gubernamentalidades más difusas. Choca con entramados de relaciones conservadoras que en algunos lugares tienen mayor peso que otros. O sea, cualquiera que conozca las diferencias entre una gran ciudad mundial y una ciudad de provincias conoce precisamente el peso de la impronta local y de esas relaciones de integración social, no integración sistémica, que son mucho más condicionantes de las conductas y de los discursos que muchas veces las prohibiciones o las normas o cosas por el estilo. A ver, este tipo de cuestiones me entra a mí sobre todo cuando trabajando en movimiento de derechos humanos uno dice, ¿y por qué acá esto aparece tan tardíamente respecto de Buenos Aires? Y un entrevistado te dice, porque acá iban a decir que estábamos todos locos. Porque, claro, porque esta cosa, ¿cómo vamos a hacer eso? Si después nos ven en la calle. Entonces, bueno, la impronta local a veces es mucho más fuerte que la impronta normativa, que la impronta represiva, etcétera, etcétera. No se trata a veces de miedo, simplemente se trata de condicionamiento de las conductas. Después, entonces, decía, la idea de una resistencia entendida bajo una pluralidad de formas divergentes, no políticamente tan conscientes. En segundo lugar, esta idea de articulación entre autoridades gubernamentales y un cierto autoritarismo social, como queramos llamarlo. Y en tercer lugar, un problema, que es el problema de cómo pensar la cultura en dictadura. Y ahí hay una cuestión que atraviesa el debate público argentino desde finales de la última dictadura hasta la actualidad, y que tiene que ver con la adopción de, podríamos decir, interpretaciones divergentes sobre cuál fue el grado de control autoritario de la cultura. En gran medida, en los últimos tiempos de la dictadura, empezó a primar la idea del apagón cultural. O sea, la idea según la cual en la dictadura se había producido un arrasamiento de la cultura y que ese arrasamiento iba de la mano de la capacidad de las autoridades para moldear la psicología de las masas. Creo que Julio Cortázar es uno de los autores que más escribió y planteó esto. Digamos, incluso en algunos momentos Cortázar llegó a utilizar la noción de un genocidio cultural, ¿no? O sea, la idea de que había un arrasamiento y que la cultura argentina debería ser reconstruida prácticamente desde el exterior, ¿no? Esto dio motivo a un sinnúmero de debates, a una polémica muy fuerte entre Cortázar y Jan Hecker, por ejemplo, que planteaba que había habido una cultura de resistencia al interior del país, etcétera, etcétera. O sea que no es algo que se haya saldado solamente por ese lado en aquel momento, pero de algún modo hay una suerte de tendencia extendida dentro de algunos ámbitos intelectuales a plantear la idea del apagón cultural. Esa idea del apagón cultural va muchas veces de la mano de la constatación historiográfica de procesos de intervención cultural por parte de la dictadura. O sea, la dictadura tuvo planes culturales, mal que bien, de distinto tipo, fragmentarios. Hoy Gabriel hablaba del Estado dictatorial como un Estado muy fragmentado en la represión. Yo creo que se puede decir exactamente lo mismo respecto de la cultura. Bueno, es quizás una constante del Estado argentino. Esa butad de Alain Touraine cuando dice en Argentina no hay Estado,
Y algo de razón tiene en el sentido de que no hay una estructura uniforme, sino que hay una estructura muy regionalizada, muy repartida, etc. Y eso se ve también en las políticas culturales. Pero bueno, lo que creo que está quedando claro en los últimos 10, 15 años, primero con el estudio de las actitudes sociales en la dictadura y luego con el estudio de la cultura, mucho más reciente, es que hay una enorme cantidad de zonas grises, que hay una enorme cantidad de espacios intersticiales y que digamos, no se trataría de un arrasamiento, digamos, de la cultura, sino de una dinámica de restricción y habilitación constante. O sea, de un juego constante entre distintos actores que van posicionándose y que en última instancia podríamos decir una especie de dialéctica entre habilitación y control. Dicho de otra manera, aún en sus versiones más fascistizantes, dentro del amplio espectro de lo que era el gobierno militar de ese momento, ninguna agencia estatal consiguió controlar efectivamente el desarrollo del campo cultural en un territorio determinado. Siempre hubo algún tipo de articulación disidente, siempre hubo espacios alternativos, siempre hubo contestaciones. Las primeras de esas formas han sido identificadas muy bien en el estudio sobre todo del cine o de la literatura o del teatro y tienen que ver con los discursos metafóricos. O sea, el hecho de que en dictadura el discurso se torna mucho más alegórico para nombrar cosas que no pueden ser directamente nombradas. Bueno, en gran medida los estudios sobre las dictaduras europeas han sido muy importantes para pensar esto. Alguna vez creo que Gabriela planteaba esta idea de, bueno, ¿cómo se leen los diarios en una dictadura? O sea, los diarios se leen mirando al sesgo, digamos, o sea, leyendo del costado de la hoja, porque es ahí donde hay alguna noticia que nos da mayores precisiones. Una tesista de La Plata, Daloya, ha puesto un nombre bastante interesante a este tipo de formas, que es la de eufemismos paradójicos, en el sentido de que la metaforización llega a tal punto, las formas alegóricas llegan a tal punto que todo el mundo sabe que se está hablando de otra cosa que no es eso de lo que se habla. Entonces hay una saturación tan grande de metáforas que todo el mundo está leyendo eso de una manera disruptiva. Eso también tiene una limitación muy visible, por ejemplo, en el caso de las letras de rock o en el caso del cine, que es que amplios sectores sociales que no participan de los imaginarios intelectuales de alguna clase media ilustrada no decodifican esos mensajes y entonces quedan ajenos a esta circulación cultural alternativa o a esta suerte de resistencia cultural. Uno podría ver sobre todo este tipo de cosas digamos, hago un repaso de cuestiones que tienen que ver con algunas manifestaciones culturales puntuales, me eximo de detallarlas porque serían extremadamente aburridas por otra parte, pero supongamos, en 1978, La parte del león de Adolfo Aristarain, es una película que, sin hablar de la represión, habla de la violencia, habla del sentimiento de agobio, habla de la falta de alternativas, etc. Entonces, por el lado del policial negro, aparece una forma de hablar de la realidad que es claramente perceptible para montones de personas que entran, digamos, y es algo que entra en debate. Hay también espacios intelectuales, espacios institucionales, como las galerías de arte, donde hay una posibilidad de desarrollo. Algunas revistas culturales, como El Expreso Imaginario, fundada en 1976, o El Ornitorrinco, una revista cultural, o Humor, registrado, en 78, que de alguna manera van sentando las bases, como diría Mara Burkhardt, de aquello que después va a ser el progresismo cultural y político. Esa expresión de Mara Burkhardt en un estudio sobre humor y cómo se pasa de las revistas previas al 76 a las posteriores, me resulta muy interesante.
la idea según la cual el ámbito de la cultura es un ámbito donde se va empezando a pasar a lo que en la época democrática se concebirá como el progresismo. Alejado ya el modelo revolucionario, diluidas las identidades de izquierda, el progresismo aparece ocupando lo que podríamos llamar la mejor parte de nosotros, digamos, aquello que ha sobrevivido al proceso de normalización y de exterminio y que termina, digamos, en el progresismo alfonsinista, y uno podría seguir hasta el progresismo kirchnerista, digamos, o sea, uno podría después hacer los avatares del progresismo argentino. Pero a mí me parece muy interesante esa idea de Mara Burkhardt de que revistas como Humor son lugares donde se empiezan a desarrollar ideas que claramente van a ser las predominantes dentro del progresismo de los años 80. Una de las cuales es la revalorización de la democracia política. Entre los años 79 y 80 creo que puede ir viéndose un giro. Ese giro tiene que ver sobre todo con la discusión de la censura. Para los años 79 y 80 la censura empieza a ser debatida públicamente. O sea, la censura es algo de lo que se discute en los diarios. Se organizan actividades respecto de la censura, paneles, hay publicaciones que tratan el tema, y esa censura tiene incluso hasta distintas facetas, ¿no? O sea, por un lado está el hecho de que para un público que está conociendo el destape español, el porno chic europeo o la porno chanchada brasileña, la censura de planos de desnudos o de guiones empieza a ser cada vez más intolerable. Pero también empieza a ser cada vez más intolerable la censura en la discusión política. Y esos elementos van de la mano. Y de alguna manera se retroalimentan, y entonces el problema de las formas de la censura respecto de los desnudos en el cine se empalman con las formas de la censura sobre los guiones y su contenido político. Creo que acá, por ejemplo, el hecho de que hubiera un proceso que mirar en España es muy fuerte en el ámbito argentino. De hecho, salen los diarios. O sea, en 1980 se discute Rafael Alberti y aparece, digamos, crónicas sobre él. O sea, no hay en ese sentido, no hay una recepción absolutamente vacía de lecturas o lo que fuera, pero tampoco hay un desconocimiento. Hay un público de arte cada vez más inserto a nivel internacional, y hay publicaciones cada vez más abiertas a eso, y ese tipo de cosas se reflejan en la prensa. Entonces, a mí me parece que el fin del silencio, que es la frase que Marina Franco utilizó para hablar de el año 79-80 como el año de salida a la calle de los movimientos de derechos humanos, también puede predicarse respecto del ámbito cultural. El año 79-80 es el fin del silencio, es el momento de mayor, digamos, puesta en cuestión de la dictadura. A partir de ahí, lo que podemos hacer es un raconto de el proceso mediante el cual se va ampliando cada vez más el espacio de una producción cultural crítica. En el cine, en las letras, en el teatro, especialmente en el teatro, como hay, digamos, por otro lado, esta ampliación progresiva de los espacios de crítica no se hace sin problemas relativos a cuáles son las estéticas a adoptar. O sea, porque, digamos, luego de un cierre bastante fuerte entre los años 76 y 78 de las alternativas estéticas, los años posteriores son años en los cuales los artistas están buscando algún tipo de lenguajes y hasta qué punto los lenguajes desarrollados, los lenguajes estéticos desarrollados en el mundo occidental pueden ser inmediatamente trasladados a Argentina o tienen que ser revisados, etc. Podríamos hablar entonces, como menciona Usubiaga para el caso de las artes plásticas, de un periodo de inestabilidad, por ejemplo, o sea, de una búsqueda constante de formas o de discursos. Ahora bien, en ese momento es donde también comienza a aparecer
una articulación entre los espacios artísticos y el movimiento de derechos humanos. Y que tiene que ver con la adopción por parte de las organizaciones de derechos humanos de lo que podemos llamar estéticas expresivas, o sea, formas de movilización en las cuales se utilizan elementos estéticamente disruptivos. El primer elemento es la foto carnet ampliada de los desaparecidos, ¿no? Que empieza a utilizarse en las manifestaciones como demostración de una realidad. Estas son las personas que ya no están. Recordemos que la foto de los caídos no es un invento argentino, digamos, es algo que, por ejemplo, uno puede ver en los memoriales italianos de la década de 1940-1950. Pero lo que hay aquí es una ampliación de las formas de uso de ese registro. O sea, eso se empiezan a utilizar de otra manera, se empiezan a hacer intervenciones artísticas utilizándolas. Uno podría decir que para septiembre, diciembre de 1983 y marzo de 1984, ese proceso llega de alguna manera a una eclosión con lo que se llaman los siluetazos. Los siluetazos son intervenciones que en momentos de las marchas de organismos de derechos humanos suponen la colocación de siluetas de tamaño natural o más grandes todavía, representando a personas desaparecidas a lo largo del trayecto de las marchas. Ese tipo de, como dirían Longoni y Brusone, esa forma de hacer presente una ausencia, es una de las formas de articulación entre colectivos artísticos y los colectivos de defensa de los derechos humanos. Si nosotros tenemos en consideración todo eso, es claro que el campo de la cultura no aparece como el ordenador del conflicto en la transición. Los conflictos de la transición tienen que ver con la movilización obrera, con la misma guerra de Malvinas, con la apertura política, etc. Pero que la movilización cultural ha sido también un elemento mediante el cual se han producido impugnaciones a los sentidos dictatoriales y sobre todo se ha producido la socialización de gran cantidad de personas, sobre todo personas jóvenes. Y este es un elemento que creo que es fuerte. Es notoria hacia el final de la dictadura una mayor participación juvenil en los espacios públicos. Y esa participación juvenil va fuertemente vinculada con actividades culturales. A partir de ahí, yo lo que me propondría en rigor sería, como suelo hacer, mirar espacios locales. Me parece que la mirada sobre lo local, por un lado ilumina los procesos generales, por el otro lado permite establecer comparaciones o establecer diferenciaciones respecto de aquellos procesos más generales, y sobre todo en el caso argentino permite evitar lo que se suele llamar el porteñocentrismo, o sea, el hecho de explicar el desarrollo del país por lo que pasa en Buenos Aires. Y bueno, como dicen algunos compañeros, se trata de una historia regional elevada a la categoría de historia nacional. Entonces de lo que se trata es de contrastarla con otras historias regionales y ver qué hay de diferente o qué hay de, similar para poder establecer narrativas más abarcadoras. En ese sentido, a mí me parece particularmente importante, quizás por una simple cuestión provinciana, soy de Santa Fe, quizás por ver ciertos elementos llamativos, como una gubernamentalidad autoritaria, como un conservadurismo social muy fuerte que es desafiado por distinta gente. Decía que a mí me parece importante centrar la mirada en un espacio local como Santa Fe. No voy a hacer un detalle de lo que uno puede ver ahí, que es quizás excesivo para esta ocasión, pero sí me parece importante marcar que el panorama cultural que uno puede hacer es bastante complejo. Por ejemplo, Santa Fe es una localidad en la cual no hay un cine comercial, un teatro comercial, una literatura comercial muy grande. O sea, simplemente son mayoritariamente vocacionales o estatales. Y muchas veces las formas de intervención en el ámbito de la cultura no varían mucho entre gobiernos constitucionales y gobiernos dictatoriales.
No hay duda de que al principio de la dictadura hay una restricción brutal de los espacios públicos y de las actividades culturales. Pero también es cierto que a lo largo de la dictadura uno va viendo cómo se van abriendo espacios. Hay algunas situaciones realmente podrían ser graciosas si no fueran terribles, ¿no? Mientras los organismos de inteligencia van siguiendo a determinadas personas, van informando sobre sus características, van pidiendo cesantías, otros organismos estatales, como los teatros, les dan lugar para que actúen, y otros, como las escuelas, los toman como directores de teatro. Entonces, ahí aparece precisamente ese carácter fragmentado del Estado argentino y la posibilidad de los distintos agentes, individuales o colectivos, de ir buscando entre los intersticios a dónde enganchar. En ese desarrollo, en mi caso particular, me interesa ver el caso del teatro. El teatro independiente pasa por etapas de renovación, auge, crisis, casi cíclicas en Santa Fe, desde los años de 1950 a 1980, 90. Y en ese arco uno lo que puede ver es cómo en el momento de la dictadura hay una fuerte restricción del teatro independiente, pero luego a partir de 1977-79 un proceso de recuperación. Y ese proceso de recuperación llega en 1981-82 a una proliferación de obras críticas. O sea, en otros textos he trabajado esa idea de cómo una obra que no es una obra políticamente comprometida termina siendo leída como una obra políticamente comprometida. Como una obra de Roberto Al, El Jorobadito, que en realidad es una obra en contra de lo que el director que pone la muestra en escena llamaría la clase media hipócrita, termina transformándose en un acontecimiento político y termina siendo invitada a teatro abierto en Buenos Aires, lugar donde en 1982 todas las obras son antidictatoriales. Entonces es muy interesante ver ese tipo de espacios y de relecturas. Y el caso del teatro me parece interesante también porque si uno continúa algunas trayectorias individuales puede ir viendo cómo los agentes, los artistas que han participado de ese mundo, de esa comunidad teatral, van acomodándose a nuevas situaciones, van generando nuevas respuestas, y uno puede encontrar, por ejemplo, algunos directores, sus nombres son del todo desconocidos, supongo en Barcelona, aunque uno de ellos algo hizo acá, o sea, algunas presentaciones tuvo acá, pero por ejemplo Antonio Germano o Julio Belzer son personas que vienen del mundo, digamos, un mundo de relaciones esencialmente políticas con la juventud peronista, y que a la salida de la dictadura mantienen sus solidaridades políticas, pero se insertan en las estructuras del Estado provincial, no como militantes, no como cuadros políticos, sino como técnicos, como personas que saben de hacer teatro. Por otro lado tenemos a Jorge Ricci, probablemente la persona más destacada en el teatro independiente santafesino, que pasa de unas solidaridades bastante difusas con el Partido Socialista de los Trabajadores y de un entorno izquierdista observado por las fuerzas de inteligencia, a la colaboración con el radicalismo y la inserción como funcionario de la Universidad Nacional del Litoral. O inversamente, personas jóvenes que recién entran en el mundo del teatro y que se ven fuertemente impactadas por la politicidad de otros espacios, como el espacio de Córdoba, y que empiezan a militar en política precisamente en el 83-84. Entonces yo creo que si uno ve ese tipo de trayectos, lo que puede apreciar es de qué manera la cultura termina siendo un espacio en el cual los agentes individuales y colectivos construyen identidades alternativas, mutan sus identidades y se insertan de maneras diferentes en algo que para 1984 no sabíamos cómo iba a ser y que realmente tampoco sabemos muy bien cómo ha sido. Bueno.